¿Qué tal? Buenas noches. El Museo Nacional de la Estampa les da la bienvenida al conversatorio titulado Del arado al grabado, reconstrucción de un tema en la gráfica contemporánea que se presenta en el marco de la muestra Mano de Obra, Oficios en la Gráfica Mexicana, siglos XX y XXI, que actualmente se exhibe en este recinto. Esta noche nos acompañan 4 jóvenes artistas cuyas obras forman parte de esta exposición, así como Raúl Cano, historiador del arte, co-curador de esta muestra y moderador del conversatorio. Antes de comenzar, presentaré a nuestros invitados. Mónica Olivera, Buba. Su quehacer se ha dedicado a la gráfica en tanto a la experimentación de materiales y técnicas como el dibujo, grabado, collage, libros, serigrafía, animación y bordado. Estudió la licenciatura en Artes Visuales en la ENAP de la UNAM y actualmente es maestrante en Artes y Diseño con especialidad en Gráfica en la FAR, también de la UNAM. Forma parte de Discordia Taller, Plaga Gráfica y Guijarro Negro, así como de tejer encuentros y bordar memorias, espacio de acompañamiento, compartición y escucha en torno al bordado y la desaparición de personas. Entiende a la gráfica imagen como palabra que permite narrar ciertas historias que han sido rezagadas en el olvido social ante los discursos heterodirigidos. Atenta a los murmullos bajo el entendimiento de su repetición y es una forma de generar memorias colectivas, nombramientos y resistencia. Buba, muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Ana María Castelán, Bici. En 2014 obtiene el título de licenciada en Artes Visuales por su tesis Carpeta Gráfica Vagoneros, trajinando en sus comercios. Desde 2005 desarrolla su proyecto Los Anónimos Viajeros, crónica urbana de la gente que viaja en metro. Este trabajo se ha presentado en Egipto, España, Polonia y México. Fueron ganadores de la beca de jóvenes creadores del FONCA en 2011-2012. Ha recibido algunas distinciones, como la primera mención honorífica en la Maratón Dibujántica, el primer lugar en la segunda Maratón de Dibujo del Foro Cultural Goya en el 2015 y participó en la exposición de dibujo La medida de todas las cosas. Los libros Metro se presentaron en Codex México, Libros de Artista, Centro Cultural Estación Quintanilla en el 2012 y en abril de 2017 en la 38ª FIL del Palacio de Minería. Ese mismo año es seleccionada en el primer concurso nacional de miniprint en Oaxaca en el 2017 y actualmente forma parte de la planta docente de la SEP como profesora de la materia de Artes Visuales de Educación Secundaria. Bici, muchas gracias, también bienvenida. Jorge Fanubi Núñez, el Fanubi, es maestro en Artes Visuales por el ENAP de la UNAM, trabaja en el campo docente desde el año 2005 como académico de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Actualmente radica en Tasco de Alarcón, Guerrero, laborando en la FAD Plantel Tasco, desempeñando desde junio de 2012 labores de técnico académico asociado A de tiempo completo. En el área de coordinación de difusión cultural fue profesor de los talleres de dibujo y grabado dentro de las licenciaturas que se imparten dentro del mismo plantel. Cuenta con 9 exposiciones individuales en el país y en el 2017 fue beneficiario del programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico Guerrero. Cuenta con más de 50 exposiciones colectivas y su obra ha sido seleccionada en diversos concursos y bienales tanto a nivel nacional e internacional. Desde agosto del 2010 funda en Ciudad de México su proyecto de investigación y producción en Gráfica Chaparrancho, Casa Taller, que desde julio del 2013 permanece en su sede actual en Tasco, Guerrero. Taller de producción e investigación en gráfica, en donde se abordan diversos alcances, desde el tradicional hasta aquel que logra generar otro tipo de productos. Fanubi, muchas gracias también, bienvenidos todos, y bueno, le cedo la palabra a Raúl Cano. Pues primero que nada, buenas noches a todos,
nuestros invitados, a los artistas que aceptaron participar en este conversatorio, y también agradecerles a todos los que nos están viendo ahorita a través de la página del Museo Nacional de la Estampa. Y bueno, a mí también, a manera de introducción, porque generalmente los conversatorios siempre como que se buscan crear ciertos diálogos, pero siempre desde una perspectiva muy académica, y lo que buscamos aquí es que va a ser un poco la dinámica, va a ser un poco una plática. Quien está viéndonos se sienta que le estamos platicando directamente a él. Cada cuestión, cada artista va a dar su modo de trabajo y el por qué realizó estas piezas, de dónde vienen, de dónde provienen y qué les representa. Porque generalmente los artistas, al estar tan conectados a su ambiente, ya sea laboral, familiar, todo eso lo van como condensando y finalmente llega a su obra, directa o indirectamente, y es lo que vamos a saber aquí. Aquí les vamos a como que preguntar y que ellos solitos hablen sin como que los estemos forzando o orientando a una pregunta en específico, sino que pienso que cuando es una cuestión, una plática, pues llegas y le preguntas algo muy básico y algo que generalmente es en confianza, y aquí vamos a tratar de hacer un poco eso. Y bueno, ya a manera de introducción, voy a hablar un poco de la exposición, Mano de obra, oficios en la gráfica mexicana, siglos XX-XXI, que actualmente se presenta en el Museo Nacional de la Estampa. Bueno, esta exposición, a manera pues, de una sinopsis un tanto informal, resultó, el antecedente fue la colección del Museo Nacional de la Estampa. La colección yo la conocí en el año 2016 aproximadamente. Estaba yo haciendo un proyecto que no tenía nada que ver con este museo, sino que era para otro museo hermano del Museo Nacional de la Estampa, que se encuentra en San Ángel, o sea, y para una exposición que se llamó el Frente Nacional de Artes Plásticas, que se trató de rescatar primero fue el archivo documental de este grupo que durante más de 50 años estuvo guardado en cajas, o sea, y fue la primera vez que salió al público, que el público pudo ver los documentos, pudo ver las fotografías, los manifiestos. Y lo importante también de esa exposición es que tratamos de incluir los artistas que estaban rezagados desde 1959 en exposiciones en colectivas y generalmente las orientadas a la gráfica. De ahí la exposición, o sea, esta exposición fue cuando empecé a conocer los nombres de algunos grabadores que se encontraban en la colección del Museo Nacional de la Estampa, que estaban, la mayoría también, igual, nunca habían sido incluidos en exposiciones dentro del Museo Nacional de la Estampa, y no se conocía quiénes son. O sea, su contexto histórico está rezagado y de muy poco se sabe. De allí a los 2 años, Karen Juárez, que es la procuradora, ella tiene mucho trato con grabadores por cuestiones, digamos, laborales. Ella se ha dedicado a trabajar muy de cerca con grabadores y con pintores también, escultores, fotógrafos en general, pero más con la gente que trabaja el grabado, con la gráfica. Ella me abrió el mundo a conocer a algunos grabadores que están, por ejemplo, puedo mencionar a Buba. Yo conocí la obra de Buba hace 2 o 3 años por un concurso de gráfica. De allí conocí su obra y una carpeta. Recuerdo también que hay otros grabadores que puedo mencionar, Noel Rodríguez, César Dubinin, que así es como firma. Luis Estrada, Ana María Castelán, que también yo conocí su obra porque vi la exposición que estuvo en el Metro. Fue como en el 2006, 2007, no recuerdo, pero sí estuvo en la estación. Esa exposición, y a mí se me quedaron mucho grabadas estas imágenes de estos vendedores, de pues los que llaman los vagoneros, de ver esas imágenes de vagoneros, a mí se me hicieron muy, muy propositivas y muy interesantes, porque la manera en cómo están representadas tiende un poco hacia el expresionismo,
y también el fakir que está en exposición, que incluso las dos piezas que a mí siempre se me quedaron grabadas, cuando las encuentro en las redes sociales, digo, no, vamos a invitarla. La exposición también tiene esta cuestión que es un poco inédita. Se trató de buscar obra relacionada con la temática de oficios, o sea, todos los oficios que estuvieron en la primera mitad del siglo XX y cómo han traspasado ahora hacia inicios del siglo XXI. Muchos de los grabadores también, y no me van a, lo que queremos también, buscamos es no hacer una exposición forzada. ¿Por qué? Porque si haces una exposición forzada, literalmente estás forzando la trayectoria del artista, estás sometiéndole a una tradición o un estilo que no es coherente con lo que el grabador realiza o el artista, su modo de ver. Y aquí tratamos de que eso no fuera. No es una exposición que se les obligó, les dijo, vamos a invitarlos y ustedes me tienen que hacer un oficio. No, no, no. Porque eso sería mentir. Una exposición tiene que ser coherente y tiene que ser concreta, realista. Y lo que buscamos fue eso, que se mostrara una evolución real. Ahí incluir artistas que nunca se les ha dado la oportunidad de estar dentro del Museo Nacional de la Estampa. Por eso hablaba un poco al inicio de la exposición del Frente Nacional de Artes Plásticas, porque hicimos el mismo ejercicio, pero a diferencia del Frente, ellos fueron temas libres. Aquí no, aquí buscamos rescatar una temática que desgraciadamente siempre estuvo rezagada dentro de la historia de la gráfica mexicana, porque si todos hablamos de gráfica mexicana en general, si decimos Leopoldo Méndez, todo el mundo le llega las imágenes que llegan siempre son de cuestiones de luchas sociales, de cuestiones de movimientos obreros. Pero la otra temática que también estaba muy a la par y que siempre estuvo de lado, o ha sido rezagada, fue la representación de los obreros trabajando o de los campesinos arando. También de ahí tomamos este título del arado al grabado. ¿Por qué? Porque estamos hablando también conforme a la temática del campesino, que también algunos campesinos eran a la vez artistas. Muchos grabadores eran hijos de campesinos o de obreros, y ellos también trabajaban para poder costearse los estudios, trabajaban en fábricas, trabajaban en oficinas, y esto también tiene mucho que ver que esta exposición también el nombre de mano de obra. Así como en el conversatorio usamos esto del arado al grabado, aquí usamos mano de obra porque es ambiguo. O sea, mano de obra, cuando hablas de la mano de obra, es esta cuestión del trabajo. Se solicita mano de obra, o sea, solicitan obreros, solicitan gente que tenga una jornada laboral, que pueda comprometerse a determinada actividad. Y a la vez es la mano creativa, la mano del grabador, porque la mano del grabador se convierte en el testimonio, o sea, es el receptor y es quien a través de su mano realiza estas obras y las muestra al espectador. O sea, es un claro mensaje, la exposición también en este claro mensaje de que la gráfica va muy de la mano con el pueblo mexicano. O sea, sigue muy vigente, es el medio, incluso es el medio que va más de la mano con lo que sucede en nuestra actualidad. Es muy coherente y es de fácil acceso porque a diferencia de la pintura, y que la pintura solamente es una pieza, la gráfica nos permite una reproductibilidad, series. Y volviendo ya para pasar al tema del conversatorio, la exposición fue eso, tratar de buscar de estos dos periodos, confrontarlos, unirlos y también mostrar las diferencias, pero buscando una visión diferente en cuanto al repertorio de artistas. O sea, se tienen que abrir estos espacios, los museos tienen que ser receptores de estas nuevas generaciones de artistas porque algunos dicen, bueno, es que tienen carreras muy incipientes y hay otros que no, pero siempre hay como cierto, pues había una cerrazón. Afortunadamente ahora vemos que en el Museo Nacional de la Estampa se está abriendo, está siendo ahora receptor de artistas que años anteriores, incluso muchos de los artistas participantes en esta muestra, nunca habían sido incluidos en exposiciones colectivas del Museo Nacional de la Estampa, y pues eso es lo que se buscó. También se buscó mostrar
como decían al inicio, lo mismo que hizo el Frente Nacional de Artes Plásticas, un arte para el servicio del pueblo. Es un arte también que busca conectar con toda la sociedad en general. Y los grabadores bien lo hicieron, porque se muestra una diversidad de oficios, de distintas clases sociales están unidas, están concretadas, digámoslo así, en un bloque que permitirá pues que todos quien sea aficionado o ya sea un conocedor de la gráfica, vea una nueva vertiente, vea una nueva visión. Eso es lo que tratamos de hacer Karen y yo en la exposición de mano de obra, sí, tomando la exposición de gráfica mexicana de 1955 que viajó por Europa. Buscamos no temática, como le decía, la temática no fue, porque ellos hicieron mixtas, o sea, era tema libre, solamente realismo. Aquí no, aquí se buscó incluir a los artistas que nunca habían sido incluidos y mostrar su obra. Mostrar generalmente, pues es mostrar cómo la gráfica también sigue siendo medio y sigue habiendo artistas, sigue siendo muy activos, o sea, hay una gran cantidad de grabadores. Para la exposición se revisaron 400 perfiles de redes sociales distintas para poder hacer una selección. Desgraciadamente no se pudo hacer tanta porque iba a ser una exposición de 600 grabadores. Ya con la colección del museo y por cuestión de espacio no pudimos hacer eso. Y pues solamente me queda ahora pasarle la palabra a Mónica Buba Olivera para que ella hable un poco de su obra, que ella hable de la pieza que está en la exposición y hable en general de su creación, qué es lo que ahora percibe con esta exposición, porque me gustaría también que los propios artistas nos hablen de ellos, cómo ven la exposición, y pues con eso podamos generar este conversatorio que nos dé más ideas, que ahorita quizás no la tengamos ahorita en mente, pero escuchando a los demás nos dé unas nuevas rutas hacia otras ideas. Muchas gracias y le cedo la palabra a Mónica Buba. Hola, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a la exposición y al conversatorio. Les platico, participo en la exposición con dos piezas que se llama, bueno, Algodón de Azúcar y Globero con Resortera. Y son parte de una serie que hice de vendedores como ambulantes también. Y justo estas, como también dijeron en la presentación, pues no me enfoco solo como al grabado, sino experimento con muchas técnicas y materiales y justo se ve en las piezas que están exponiéndose ahora porque les puse bordado y creo que es algo que o sea, son las primeras piezas que hago justo con eh, acoplando estas dos técnicas y justo surgió porque luego siento que los materiales o las técnicas como que no te dejan decir todo lo que quieres decir, ¿no? Entonces justo abordando temas pues, de violencia, feminicidios, desaparición de personas, pues yo encontré que de pronto el grabado o sea, se quedaba corto, ¿no? Entonces, el bordado para mí ha sido como una técnica que es íntima, que es, no sé, pues, o sea, refiere como a la memoria, ¿no? Y justo creo que esta incorporación a estos grabados que se están exponiendo, me gustó porque justo habla como de estos muchos vendedores que actualmente ya no vemos tan frecuentemente en las calles, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba chiquita y salía de la primaria o algo, íbamos al parque, pues siempre había como el algodonero, el globero, ¿no? El que vendía los pájaros, y poco a poco ya no son imágenes recurrentes como en nuestro cotidiano en la ciudad, ¿no? Ya cada vez que lo veo saco fotos, ¿no? Porque no es tan cotidiano. Entonces, justo como al incorporar el bordado, lo que quise
hacer fue retomar como esta onda de que perdure como en la memoria, ¿no? Que se entrelacen como estas experiencias y estos recuerdos e incorporarlos como en esta gráfica que pues el grabado siempre, justo como lo decía Raúl, como siempre está unido como al cotidiano justo del pueblo, ¿no? O de la sociedad de la gente. Entonces, creo que también lo que decía como estas piezas, la verdad, no tampoco habían sido expuestas en un museo, siempre apelo más como a la calle, habían sido pegados en la calle, pero, y creo que funcionan también distinto al verlos, ¿no? O sea, al ver la exposición, recorrerla desde justo como el inicio, eh, topamos como cómo se van construyendo, ¿no? O sea, para mí fue muy ameno ver como los primeros grabados que están en el recorrido, que pues nos hablan de un México que pues yo no conocí, ¿no? Y que pues no conocimos, y que es justo como nos los van exponiendo, ¿no? Se cuentan estas historias, estos recuerdos, que al ir recorriendo la exposición, pues lo vamos como absorbiendo, ¿no? Y creo que sería todo. Bueno, yo para ahora pasar con Ana María Castelán, quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú llegaste a ver todos estos oficios que plasmaste? O sea, que en estos grabados te recuerdan a tu infancia, digámoslo así. Sí. Ok. Sí. Justo lo que les comentaba. Sí, porque eso es lo que buscamos también, que fueran cuestiones tan cercanas, porque todos lo vivimos. O sea, así como el vendedor de globos, los afiladores, pues han sido desplazados. Ahora en las ciudades es muy difícil verlos. O sea, ya son oficios que realmente si llegan a pasar, si llegan a todavía a subsistir, porque muchos ya desaparecieron. Siempre generalmente ahora son en las comunidades, ya sea que en las ciudades pequeñas o en los pueblos, es donde ahora siguen estos oficios, pero en nuestra ciudad sí han desaparecido. Y la cuestión que nos hablas de que tus piezas eran más como en la calle, también hay esta dualidad, también la quisimos llevar al museo. O sea, que eran piezas que previamente también ya se habían presentado en espacios en la calle, por ejemplo, en espacios que no tienen nada que ver con un museo. Eso también se trató. Y bueno, ahora para continuar con este conversatorio, le cedo la palabra a Ana María Castelán, que me gustaría que también hablara ella del por qué, qué es lo que la llevó a realizar estas piezas y qué opina también de la exposición, porque también quisiéramos que la gente, porque mucha gente les ha de querer preguntar a los artistas, ¿por qué? ¿A ustedes les gustó la exposición o qué es lo que les remite? O sea, y pues para continuar te cedo la palabra, Ana María. Gracias, Raúl. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo participo con 2 piezas. Una se llama Los Faquires, que es el retrato de muchachos tirándose en vidrios en el metro, y con una pieza que se llama Muloteca, que es el vendedor de CDs en los vagones del metro. Para poder explicar estas obras, bueno, quiero partir de cómo inició como todo este proyecto llamado Los Anónimos Viajeros, que es una crónica de los retratos de la gente que viaja en metro. Ya han pasado muchos años, de repente ya es como, no recuerdo así a ciencia cierta ni las condiciones perfectas en cómo se gestó, pero puedo decirles que yo empecé a hacer dibujos del metro justamente cuando estudiaba. El metro se volvió algo cotidiano, el trasladarme a la escuela, a la ENAP, los que van allá saben que no es como nada cerca de nada, ¿no? De hecho está muy allá escondida, y los recorridos
de todos nosotros, pues implican justo esta travesía a través de la ciudad, a través de los diferentes transportes, y en ese tiempo uno de los que incluso se volvió parte ya de mi vida fue el metro. Antes de eso, no recuerdo que fuera como un medio de transporte recurrente, pero a partir de justo llegar a la Facultad de Artes, antes de ENAP, los viajes en metro se volvieron a ser muy cotidianos. Y los que saben que la ENAP está muy lejos, saben que esos trayectos pues no son cortos, ¿no? En realidad son de horas, ¿no? El tiempo que se involucra, pues no es así de ya llegué rápido. Entonces, al pasar tanto tiempo metida en esos transportes, de alguna manera ya el hastío o el calor, ¿no? O el ir todos apretados, pues empezaron a generar pues estas imágenes y a su vez ir con el lapicito en el transporte, ¿no? Para un poco ahí matar la desesperación de que siempre llegas tarde, siempre vas tarde a la clase, el retardo, etcétera. Fue como, no fue un tema que yo inmediatamente empezara a plasmar. De hecho es un proyecto que se tardó mucho en cocinarse. Bueno, ya estudiando es como yo realmente me desenrollé en el grabado, y se te pide que armes un proyecto, y yo intenté muchas cosas antes de poder aterrizar estas imágenes. Pero de otra cosa que fue constante cuando yo empecé a apuntarlas, a bocetearlas, es que alrededor pues se trabajan en talleres y no es algo que dijera, ay, se me ocurrió o lo hice, lo inventé, al contrario, ¿no? Son también pretextos y son temas que yo veía en compañeros, ¿no? El mismo Fanubien Núñez fue una de las personas que justo empezaban a trabajar sobre estos temas. Me acuerdo mucho también de Antonio Domínguez, que hacía grabado en metal. Él también tenía como mucho desarrollo de imágenes, de cosas sociales, ¿no? Que ya estaban retratando personas y situaciones cotidianas. Y de seguro había más compañeros que ahorita ya no recuerdo su nombre, pero era algo que estaba constante, ¿no? Me imagino que es un poco como lo que tú dices, ese tema, el tema social o el tema del retrato social, pues ya desde el muralismo, ¿no? Con el TGP supongo que ya no está deslindado y bueno, todavía mucho más atrás ya estaba ahí ligado. Y yo creo que justo al que tú encuentres como grabados de gente que pues no se desarrolló o su nombre no es así como tan reconocido, o justo está en esto de ser ese documento gráfico que es un tema que es parte, ¿no? Parte de la gráfica, tal vez no sé si como una rama o como una vertiente. Entonces, bueno, ya cuando pasé horas y horas en el metro, observando, escuchando a la gente, viendo cómo se movían, un poco ya metida también, era como más joven y todavía te preguntas así de, no, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y te preguntas por qué todo funciona así, ¿no? Todas esas cosas van uniéndose a los dibujos. Y en 2005 es como se crea esta primera imagen que no era más que la gente retratada esperando su viaje en el vagón del metro, ¿no? Porque, bueno, eso ya después ahí un poco leyendo y así escudriñando las cosas, bueno, la gente, el metro te provoca un espacio así como de estar y no estar, ¿no? Ser y no ser, y la cosa solo es llegar. Entonces, el metro en sí se volvió así como, se convirtió en el punto de observación, ¿no? Y yo creo que lo más importante es que era, pues, mi realidad inmediata, ¿no? Como un estudiante proletario normal, ¿no? Con, no sé, un nivel económico, o sea, normal, que tienes que usar el metro, se volvió una realidad y se volvió una constante. Y de ahí, pues, empecé a tomar serie de apuntes. Con este grabado, así se llama, justo Los Anónimos Viajeros, y de ahí se desprende como el título de que es toda la obra, pues detonó muchas cosas, ¿no? De ahí pude un poquito ya
poder crear ya con un sentido, ¿no? Un sentido, pues, que sí, que era del retrato. Y se empezaron a desprender, pues, las demás imágenes. Después se volvió así como cada tema tan relevante o cada tema tan específico o tan profundo que de alguna manera tuve que empezar a separarlos y así es como hago una serie que solo se llama Vagoneros Trajinando en sus comercios, que son 10 litografías que se dedican a retratar a los vagoneros del metro. Y ahí hay un poco justo lo que dice Mónica Buba, que estas imágenes pues se han vuelto a lo largo de estos años un registro del paso del tiempo. Yo empecé en 2005 a hacerlas, hoy ya es 2022, han pasado 15 años, 17 años, y si podríamos hacer como una revisión, justamente muchas cosas que yo dibujé en su momento, que planteé o que quedaban ahí en los bocetos, hoy ya ni se venden, ¿no? Que justo es la Muloteca, que es la pieza que se expone, que es un vendedor de discos compactos. Hoy los discos compactos pues ya son caducos, a punto de desaparecer, si no es que ya son considerados basura, ¿no? Ese es como de 2008, 2007, por ahí. Y ahora pues ya no podría, o sea, ya queda como justo el retrato de ese tiempo, ¿no? Tal vez de ese año o de esa década en donde los discos compactos pues fueron su boom en su momento. Hoy ya se tendrían que dibujar a los vendedores de los audífonos o a los vendedores con las USBs, las microchips. Creo que justamente la exposición tiene pues esta cuestión bien interesante de que es ver el paso del tiempo, ¿no? Además de los grabadores con poco nombre que ahora tenemos la posibilidad de ver. También de los anónimos viajeros se desprenden series como Los Vagones Rosas, que justo solo es el retrato de los primeros 3 vagones del metro y donde todo está hecho de rosa, refiriéndose como al género que es para los vagones de mujer, ¿no? Y situaciones que se dan en los vagones exclusivamente de mujeres. Entonces el metro se ha vuelto así como un mundo pues enorme, ¿no? Descontrolable, y para más o menos darle un orden lo he ido poniendo como en series o en libros o en pequeñas carpetas para que cada tema pues tenga su relevancia, ¿no? Porque cada tema se vuelve un fenómeno que merece así su contemplación y bueno, que sea artísticamente pues quedan los grabados. Sí es largo, ¿no? Como ya contarles, digo, ya no me acuerdo muy bien, pero sí esto, ¿no? De que es algo que se volvió parte, ¿no? De mi cotidianidad, que es algo que yo veía alrededor en el taller con mis compañeros y que tuve la oportunidad un poquito más o menos de escudriñarlo cuando empecé a hacer mi tesis con la que me titulé, que es más o menos en donde pues aterrizo como todo lo que pasó, ¿no? Justo la estaba hojeando, ¿no? Que me costó así muchísimo, se las presumo, porque fue un proyecto que así se llevó mi vida, ¿no? Que me costó mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y cuando yo empiezo un poquito a revisar justamente de dónde viene el interés por retratar las imágenes sociales, por retratar pues justo lo que estás viviendo, pues hay sí hay imágenes y artistas que bien lo dicen. Tenemos a Bruegel, ¿no? Que retrataba las fiestas. Gente que hizo como mucho hincapié en mí, pues fue Daumier, ¿no? Daumier es así como mi gran revelación. Daumier es el dibujante, ¿no? Porque justo también estaba aprendiendo litografía. La litografía le da más presencia al dibujo y entonces el dibujo se volvió un poquito la salida, que era más inmediata para lo fugaz que yo quería representar del metro. También él tiene como mucho las expresiones de las caras, empecé a jugar con eso. Goya fue otro de los que me influenció así muchísimo, ¿no? La manera en la que dibujo, pues sí tiene así mucha carga, mucha fuerza,
por Goya, por mi mismo maestro Pedro Asensio, que era una persona a quien yo veía dibujar con una brutalidad que hasta hoy yo creo que está así como herencia, ¿no? Un poco de la herencia en mí, de lo que yo pude aprender. Y un poco justo esa negrura y esa fuerza va acorde al estrés y a la vibra que se siente cuando viajas en metro. Esto de retratar el metro a la larga se volvió como una manera de observar a mi sociedad, ¿no? De repente hubo momentos en que sentí que la sociedad me come, ¿no? Me come con su fuerza, su energía brutal, su manera monstruil de ser, ¿no? El hombre o las personas, no sé cómo funciona el mundo, pero hay mucha violencia o mucho, ¿sabes qué pasa en el metro? Como, es así de sálvese quien pueda, ¿no? Así yo lo puse en unas palabras. Voy a pasar encima de todos con tal de ganar el lugar, con tal de pasar yo primero, con tal de ser yo más fuerte. Y todo eso, ¿no? Pues está dibujado en estas imágenes que son del metro, de la gente que viaja ahí. Bueno, es que sí, o sea, ahorita que nos hablas de tu obra, realmente todos los que usamos el metro siendo estudiantes, todos vivimos este viacrucis, porque se vuelve un viacrucis. Tienes que pasar 12, ya sea además de las 12 casas, la analogía es las 2 estaciones. Generalmente siempre tienes que ir pasando de que te flagelan, de que te golpean, de que llega alguien y te quiere quitar el lugar, o si tú ya lo estás como ves que alguien se va a bajar y está vacío, de repente llega alguien y se sienta o ya lo avientan un suéter. O sea, siempre es como esta sensación de sí, de sobrevivencia y también es como, es una cuestión también a la vez, como volviendo al tema de estos vendedores, de los vagoneros, generalmente sí se vuelve como una especie de tianguis, porque generalmente entra uno, sale el otro y van vendiendo distintos productos. Ya han pasado muchos años que los CDs ya no han sido desplazados efectivamente por los éxitos de 200 canciones en formato MP3 en una USB, o también incluso los que están vendiendo ahora cubrebocas. O sea, te venden la cuestión ahorita con la pandemia, se han diversificado los negocios, o sea, los distintos modos, los comercios más bien, y también los negocios, porque se han ido en general desde los negocios establecidos a los ambulantes, ahora te venden pues productos relacionados con cubrebocas, todo lo relacionado a la pandemia ahorita están como que es el auge, ahorita está el boom. Y eso también, pues sí, muestra una evolución. Y esto de los discos también va a quedar como un testimonio, finalmente. Es un testimonio de tú como cuando eras estudiante, lo que veías, lo que percibías y lo que te tocó vivir como estudiante, que a todos nos tocó. Porque ahorita que estás hablando de esto me remite mucho a cuando llevas una maqueta y está en hora pico y llegan todos y no, que no se me vaya, no me vayan a tirar la maqueta o el trabajo, no, que no me lo vayan a romper. Siempre todos alguna vez hemos viajado en metro y hemos vivido eso. Y cuando lo vemos y ahorita que lo estás describiendo y estas imágenes, pues sí, dices, sí, a mí también me pasa, a mí también me pasó eso también lo llega a vivir. O sea, como que se vuelve algo colectivo y compartido sí. y como... Al final creo que no sé si el retrato es de lo demás o es tu retrato, porque al final es lo que tú estás viviendo, ¿no? Hay ahí una ambigüedad en donde estás tú y todos los demás. También después del metro, que es como el proyecto del que he trabajado siempre, después de ahí ya salí un poco. Cuando dejé de usar el metro, ¿no? Que ya no se volvió mi realidad, empecé a ver la ciudad y empecé a retratar otras cosas que pasaban. Pero sí, sin duda, el metro que es, pues, donde está más reflejado como lo que he observado, lo que he podido reflexionar, pues no hay nada más mexicano, ni nada más representativo, ni nada más defeño que es el metro, ¿no? El metro es ese mundo que nos muestra o que definiría lo que es lo chilango, lo defeño, lo monstruoso. No sé si, como te digo, se analiza lo que estás viendo, te analizas a ti mismo, pero sí, lo que está ahí es, como te digo, esto de
cómo se comporta la gente, ¿no? Cómo se comporta el anónimo, cómo se comporta el otro, y un poco sujeto, ¿no? También a lo que al espacio que te da el metro, porque no puedes así portarte como un loco o gritar, ¿no? También hay que medirse, pero la gente no deja como, pues sí, como de enseñar lo que es. Ahí hay como algo que se da, el fenómeno del metro, pues es lo que me he dedicado a observar, o lo que está en esas imágenes. Ahí otro tipo de vendedores serían los faquires, que ellos no venden, ¿no? Porque justo es lo que te decía, separar las cosas. Están los que venden, pero están los que piden dinero, están los que te piden dinero sin hacer la acción de pedírtelo, como cuando te pasaban a dejar los dulces que decía 5 pesos, ya no te hacen como ni siquiera la labor de hablarte, ¿no? Ya nada más es como cómpreme. Entonces todas esas dinámicas, pues cada una sí merecería así su marquito, ¿no? Y ponerse pues a dibujarlo y un poco a reflexionarlo. En ese sentido, bueno, es que bueno, estamos participando hoy aquí con esas observaciones que se vuelven parte, ¿no? De lo que es uno mismo y de lo que es este tiempo, esta ciudad, este espacio. Bueno, pues ahora para seguir enriqueciéndonos con estas pláticas que ya se están haciendo, como hemos visto, ya cada quien empieza a hablar su experiencia y dice, sí, yo me conecto con esto, sí. ¿No? Ahora vamos con la vivencia y la experiencia que todos estamos ahorita viviendo, ya sea digamos, trabajando en casa o yendo ya, porque hay gente que ya sigue yendo a trabajar a pesar de la pandemia y va con esta cuestión de, espero no contagiarme, espero que pues llevar con las debidas precauciones, usar cubrebocas, usar toda esta parafernalia que venden precisamente ahora en el metro, los vendedores, los cubrebocas, los geles antibacteriales. Ahora pues le vamos a cederle la palabra a Fanny Núñez, que realizó una pieza. Curiosamente, cuando la vimos, dijimos, bueno, eso está súper vigente y es un oficio que nació, digamos, lo que tuvo un auge, porque mucha gente trabajaba en su casa, el home office, pero ahora se hizo masivo para evitar los contagios y las cuestiones, las medidas sanitarias, pues mucha gente tuvo que recluirse en su casa y trabajar, lo cual mucha gente les vino bien, mucha gente les gusta, y hay gente que no, o sea, que añoran, tienen un anhelo por regresar a los espacios compartidos en los corporativos, en las oficinas, en las escuelas. Y pues esta pieza es una de las más representativas relacionadas con lo que estamos viviendo ahora. Y pues le cedo la palabra a Fanny Núñez para que él nos hable de su obra, de cómo creó cómo llegó a crear o cómo está viviendo la pandemia para que llegara a crear este oficio y representarlo ahora en la gráfica, que es un oficio, como lo decía anteriormente, no es común. Nació porque otros grabadores han recreado este ícono, el home office, los trabajos en casa a partir de la pandemia. Les doy la palabra. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, primero que nada, por la invitación, por la experiencia de participar en este proyecto que, bueno, en lo personal se me hace muy enriquecedor, ¿no? Ya tuve la oportunidad de ver la exposición y, bueno, lo que se me hace muy atractivo es ver precisamente diversos perfiles que hay de productores, ¿no? ¿Por qué no también estar ahí a la par, como dicen, ser testigos del tiempo y cómo nos conjugamos en ese presente, ¿no? En este presente que ese creo que es el paseo, ¿no? Ver los perfiles de emergentes, de estudiantes, hasta ya de personas con gran trayectoria. Entonces, bueno, quería empezar primero con ese agradecimiento. Yo les quisiera compartir la pantalla, hice por ahí una pequeña presentación. Un poco también se van a dar cuenta, yo pienso que pues, la vida es un performance, uno se vuelve un personaje, entonces ahorita estoy también dentro de este personaje. Voy a dar un poco lectura para no perderme tanto, si no veo tanto a la cámara, va a ser por eso, y bueno, pues ahí me avisan, por favor, para no ir con más preámbulos, si la pantalla se ve.
Para la disección de home office, yo necesito comenzar en el pasado con Cuento para Mavi. La idea concreta surge de un dibujo hecho en unas páginas de un cuaderno que dejaría el registro de los días antes del nacimiento de nuestra hija, en mayo del 2020. Pero también ha resultado un cuaderno de dibujo que relata el contexto y los primeros días en México de lo que hoy continúa siendo una pandemia a nivel mundial. De hecho, esta libreta de dibujo comenzó a realizarse a finales del año 2019. Como producto de un ejercicio colectivo que en un principio involucró a los integrantes de un taller de dibujo que en aquel entonces tenía a mi cargo. Uno de los objetivos más importantes se centraba en, además de fomentar un hábito por el dibujo, por la experimentación y la investigación, incentivar a que de manera cotidiana se realizasen ejercicios abordando temas libres o que estuvieran relacionados con su entorno y con proyectos personales que involucraran problemáticas a resolver o que estuvieran sujetos a planteamientos relacionados con objetivos y técnicas que se practicaban en las sesiones. Se trataba de fomentar la práctica diaria, con el deseo de poseer el tiempo, materializarlo en cada página y anotar los días, proponiendo una comunión libre, dinámica y diversa entre el texto y la imagen. El home office aparece en la sección de la destrucción, de los autorretratos, de lo erizo, la parte cruda y bizarra, pero contiene humor como refugio necesario de la realidad aberrante que en su momento parecía pasajera. Cada dibujo tiene su fecha, sin embargo, la organización del cuento no tiene la intención de narrar de manera convencional la secuencia de los días. Más bien, la narrativa fue surgiendo de manera aleatoria. De hecho, ese autorretrato, sin que fuera el plan, dejaría como registro en su fecha de elaboración un mes antes del nacimiento de nuestra hija Mavi. Bien. Antes de continuar con la génesis del home office, me gustaría además compartir ciertos antecedentes que veo inevitable relacionar, como mis primeros intereses y planteamientos en la gráfica. Por ejemplo, gran parte de mi producción de manera explícita muestran anécdotas personales, incluso en determinados momentos ha sido necesario la aparición de autorretratos. La idea siempre ha sido que el espectador se pueda sentir identificado. De cierta manera ha sido también una constante la relación con la alegoría imagen-espejo que posee por naturaleza el grabado. La capacidad de elección sobre la posibilidad de ofrecer una lectura adecuada en torno a la dirección de la composición por la que se tomará preferencia. En algún momento me involucré en encontrar una manera de ofrecer en el impreso variantes de una imagen que pueda presentar alternativas de direcciones en tanto izquierda y derecha, por ejemplo. Además, tratar de establecer una experimentación e investigación constante de dos técnicas. Por un lado, las posibilidades del grabado en relieve y por otro, las cualidades lineales, así como el amplio discurso de la mancha que ofrece las posibilidades del grabado calcográfico. Siempre tratando de utilizar el recurso del humor y la caricatura. Regresando al tema, la primera aparición de aquel autorretrato hecho con acuarelas y pasteles grasos fue lanzado por medio de mis redes sociales un día después de su realización, es decir, el 28 de abril del 2020. Dando una revisión a la publicación y de acuerdo con la fecha que incluye el dibujo, que es el 27 de abril del 2020, en realidad en un inicio fue una especial dedicación para toda la banda de los diseñadores gráficos, ya que coincide con la fecha en la cual se celebra el Día Internacional del Diseño Gráfico. Fue nombrado desde el principio el home office, ya que en términos generales y de carácter mundial ya era común la adopción de este término. El confinamiento ya cumplía su primer mes en nuestro país y para todos comenzaba a ser cotidiano esa condición de vida, que por cierto, desde antes ya resultaba muy común, no solo para los diseñadores, sino todo aquel que ya antes estaba familiarizado con el freelance. Claro, lo que no sabíamos es que se extendería tanto esta experiencia y así después quedó registrado algo similar en algunas páginas de mi actual cuaderno de dibujo familiar. Es un proyecto muy personal, algo así como la secuela del Cuento para Mavi, solo que ahora este cuaderno documenta en sus páginas el paso del tiempo desde meses después del nacimiento de nuestra hija. La diferencia es que no es un ejercicio diario, solo se consideran algunos días o eventos significativos que ameriten registrar, al mismo tiempo que seguir practicando y experimentando ciertas técnicas de dibujo. Así siguió pasando el tiempo hasta llegar a febrero de 2021, o sea, el año pasado. El panorama seguía igual.
Todos seguíamos, y de hecho seguimos en el Día de la Marmota. Decidí entonces que aquel dibujo ya meritaba, por su persistencia, ser llevado a otro discurso. Dada la naturaleza del dibujo, que fue con pincel, con acuarela, opté por realizar una primera interpretación usando también el pincel, la mancha. Así fue como realicé una versión en metal con la técnica del azúcar. Practicando métodos alternativos y que de manera reciente me encontraba experimentando e investigando, como es el proceso del grabado electrolítico, el cual últimamente ha robado mucho mi atención por los resultados que brinda y que además sí resultan ideales para trabajar en el hogar, ya que son métodos con menos riesgos para la salud. Además, después de obtener esa primera mancha, el resultado de azúcar, el mismo proceso de experimentación me motivaba a seguir dando rienda suelta a la manipulación e intervención del dibujo. Comencé a agregar valores tonales a manera de aguatinta y entonces ya aparecían nuevos elementos como las moscas, merodeando la cabeza. El mismo proceso me sugería la descomposición, ir cubriendo el personaje como si se estuviera pudriendo o desapareciendo. Todo ese rollo que tiene el grabado de ser lo contrario, de la incertidumbre, por ejemplo, los negros que se aplicaban eran luces. Todo esto que no sabes con certeza hasta que no ves la prueba. Así fue como logré obtener un primer planteamiento, además de una composición distinta al dibujo original, planteamiento que ya quedaba cubierto en este primer resultado, además de significar también una vuelta al tiempo, pero también de ser parte de una producción que cumple dos funciones, un grabado como en fin en sí mismo y un medio para otro fin. Es decir, desde el momento que decidí hacer esta versión en metal, usando el método electrolítico, sabría que su resultado me serviría como proceso, como base para crear otro grabado. El paso de los días continuaba, seguían apareciendo nuevos dibujos en el cuaderno familiar. A pesar de ser un presente eterno, sí hubieron modificaciones en mi entorno. Ya a estas alturas fue necesario para muchos conseguir otro equipo de cómputo con mejores condiciones para poder seguir trabajando en casa. A un año de aquel dibujo del home office ya aparecía una esquina que no era tan improvisada, ya tenía una personalidad propia. El lugar de trabajo se fue acondicionando, tratando de hacer más ligera la realidad. De manera espontánea comenzaba a relucir la felicidad godínez y el toque kitsch generacional. Así fue acomodándose el halcón milenario y los Hot Wheels favoritos, por ejemplo. Aquí podemos ver de manera más clara, ¿no?, cómo es usado el grabado como un medio para otro fin, ya que el resultado del grabado electrolítico nos presenta una lectura de la inversión de la imagen original. Por consecuencia, serviría este resultado para obtener esta segunda versión, que ahora sí sería una composición con la dirección original que proponía el dibujo. Solo que esta segunda versión sería tratada con la técnica de la gilografía. Se agregarían las modificaciones que el entorno ha experimentado en este tiempo y para ello se ha utilizado uno de los dibujos del cuaderno familiar, aquí se puede ver, que documenta el entorno y que ha sido sometido a una calca en papel vegetal con el fin de obtener su composición invertida. Bueno, uno de los elementos clave y que dio la contundencia necesaria a la propuesta fue esa idea del cartel, ¿no?, que buscaba desde un principio ya que estaba en la madera. Y se dio de manera espontánea, es decir, parte importante del proceso resulta ser la misma cotidianidad y cómo uno se involucra en el tema. De repente todo tiene relación. Así la aparición de la casita que marca la composición final estaba acentuada por todas partes. El lema sonaba, todos sabíamos, quédese en casa. Ese logo lo veíamos con facilidad. Ya lo tenía entre ceja y ceja. Sin embargo, estar con mi hija me hizo prestar atención a otras cosas, como esos momentos en que ponía en YouTube, en algunas cosas para distraerme y distraer a ella. Por ejemplo, veíamos videojuegos. De manera específica me clavó muchísimo el juego de Mappy, ese acabado que tiene las casitas, las tejas. Yo sabía que esto tenía que aplicarlo en la madera. Teniendo todos los elementos en la debida disposición, las condiciones se presentaron para que en abril del 2021 estuviera centrando toda mi atención a este proyecto. A un año de aquel dibujo, el mensaje ya debía tener una mayor dimensión, una mejor contundencia. Solo fue necesario seguir viviendo el presente y seguir en el personaje.
De hecho, la realidad siempre supera la ficción. Quedó también como experiencia algo verídico y tuvo que ver con las variaciones de voltaje, las condiciones vulnerables que padecemos en nuestros hogares por el exceso de uso del ordenador. En mi caso, más de una vez se tronó el CPU y se tuvo que arreglar, así como acondicionar la instalación eléctrica, por ejemplo. Bueno, cuando me encontraba en las sesiones de proceso de talla, que en lo personal es lo que más disfruto del grabado, fue determinante otra experiencia que confirmaba mi sentir y la percepción del encierro en relación con la geografía que estaba realizando. Una de las salidas necesarias que tuvimos mi esposa y yo con mi hija para hacer la despensa, me topé dentro de una plaza comercial, un rincón que me llamó de manera automática la atención. Existía ese lugar, parecía que en ese momento estaba para mí, unas escaleras surrealistas que me ofrecían una vista así, todo estaba conectado. Puedo asegurar que la gilografía es sin duda mi técnica favorita, la que me ha dado mucho, la que cubre mis necesidades de creación, que además tiene que ver de manera necesaria con destruir para construir, el contacto con el material, el corte de la navaja, la acción de tallar, extraer el material, la inmediatez de la acción, que además exige energía, utilización de todo el cuerpo, no solo la mano, como decía mi maestro Pedro Asensio. Ver cómo el dibujo se convierte en otra cosa, tocar los relieves, se vuelve algo tan cercano al lenguaje escultórico, modelar el espacio, oler la madera, ser responsable y testigo de la transformación del material, es mágico, es espiritual también, sobre todo que es muy vigente. A pesar de seguir durante años sobre la misma técnica, el sentido de sorpresa, de incertidumbre, la misma naturaleza que produce el triplé de pino, las vetas de la madera, su textura que es tan noble. A mí me ofrece mucho en el impreso, el juego de gubias que se convierte en la extensión de tu mano, de tu cuerpo, vamos, desde el mismo lápiz o la tiza que comienza a proponer los trazos, todo en sí, todo esto que vamos a mencionar no es otra cosa más que el trabajo de taller. Y así es como les presento ambos resultados. A la izquierda tenemos casi completa la imagen que corresponde a la matriz y a la derecha el resultado final, una impresión que en este caso corresponde a una copia de taller. Como nota final, ya que todavía estamos frente al monitor trabajando, les comparto que aún hubo una versión posterior a esta imagen. Fue necesario hacer un final, inmortalizar a este personaje que cada día anda muriendo frente al monitor, tratando de dar lo mejor y persistiendo a pesar de la adversidad. Así llegó noviembre 2021 y fue necesario decir al mundo, no lloren por mí, yo ya estoy muerto. Fue así como este grabado se convirtió también en un medio para otro fin. Para cerrar, les comento que por mi parte, el trabajo cotidiano de la oficina en casa va quedando en el pasado, pero seguro será un tiempo que voy a extrañar mucho y que igual voy a recordar con afecto. Solo me resta compartir las versiones distintas que hasta el momento se han resuelto. A casi 2 años y bueno, pues gracias por su atención y su paciencia. Al contrario, gracias por hablarnos de esta pieza que nos ha enriquecido porque nosotros cuando vimos originalmente íbamos a solicitar para la exposición una de las versiones, pero finalmente nos gustó más la definitiva, porque la que mostraste que decía yo ya estoy muerto, nos sentimos que fue precisamente por temporada de Día de Muertos, por el mes de noviembre, y previamente en reunión en el equipo del Museo y Curaduría ya habíamos seleccionado la otra pieza. O sea, y estábamos como tentados, ay no, si escogemos esta, ¿cuál? Optamos por la que finalmente entró a la muestra. Pero sí vimos esas versiones y las variantes, y también por eso también decidimos integrar esa pieza, porque realmente es un testimonio de lo que está pasando y la gente, pues todos vamos a recordar esto pues de una manera un poco agridulce generalmente, porque pues hubo pérdidas, hubo cuestiones, nos movió a lo que estábamos acostumbrados, a esta normalidad que se decía, pues ya no la vamos a tener a futuro. Vamos a ir regresando a otra. ¿Por qué? Porque ya tenemos como antecedente
que es lo que le llaman un estrés postraumático, digámoslo así, que pues pandemias van a seguir viniendo. Mientras sigamos en estos modos de producción y de esta cuestión, pues pandemias van a seguir llegando. O sea, ya ahorita pues nos queda la experiencia y cómo poder seguir sobreviviendo finalmente a lo que viene, sea bueno o sea malo, porque pues como bien sabemos, nadie sabe qué va a ocurrir. Y también a manera ya de cierre, para concluir este conversatorio, a mí me gustaría que si quisieran algo más que les haya ahorita dado otra idea para cerrar, para concluir, Ana María o Mónica, o incluso Fanubi, quisieras como decir algo más relacionado ya para concluir. ¿Qué es lo que este conversatorio les ha dado alguna idea y también la exposición? ¿Qué es lo que la exposición les deja personalmente como artistas plásticos? Ok, ¿puedo yo? Más que nada es una inquietud en relación a todo el resultado que se virtió en mano de obra, la exposición. Y bueno, un poco lo que les mencionaba antes de que empezara con mi numerito, es bueno, se me hace interesante, como les decía, ver toda esa diversidad de interpretaciones desde puntos de vista que considero, pues sí, estudiantes aún, y también ya personas consagradas. Se me hace pues así como una conjugación donde todo de repente se hace horizontal, ¿no? Creo que hay piezas donde está Pablo Higgins y al lado un estudiante, cosas. Entonces, ese ejercicio se me hizo muy padre. Yo creo que pues un honor, ¿no? También hay de repente exponer con estas figuras. Y de ahí mi pregunta va con que, bueno, ya que se hizo todo este trabajo, yo creo que, o no sé, si va a salir un catálogo, una memoria, que sería muy bueno tener ese compendio. Nosotros no sé si está en vías de formalización. Sí, va a haber un catálogo, no va a ser pero sí va a haber catálogo de la exposición, porque eso es lo que también hemos tratado, de que una exposición sin catálogo no existe. ¿Por qué? Porque finalmente todo el trabajo que le invertiste, si no queda una memoria gráfica, quienes se interesen en el tema, por ejemplo, la temática de los oficios, que ahora esta exposición abrió esa brecha, quien quiera tener la referencia de quiénes son los artistas que en el periodo de post-revolucionario, digamos ya después del muralismo, empezaron a realizar esta temática, y ahora los artistas contemporáneos, quienes están trabajando, pues no van a tener, no va a ser como que muy difícil que se vuelvan a ver así, de ese aglomerado tan rico, tan seleccionado, porque sí hubo una curaduría, no sé, que nada más decíamos, me gustó, y no, sino que los curadores empezamos entre los dos a seleccionar de una manera un poco más con frialdad, digámoslo. Tienen que tener fuerza. Lo que buscábamos era eso. Y todo ese trabajo, pues finalmente, sin un catálogo, pues es como si no hubiera existido. Sí va a haber un catálogo, o sea, sí se está ya planeando, y pues cuando esté, pues les vamos a avisar pero sí va a haber una memoria gráfica, que es lo que buscamos, una memoria y un antecedente de esta exposición, sí va a existir. Mónica o Ana María, ¿quisieran mencionar algo relacionado? ¿Yo puedo? Sí. Bueno, primero me gustaría decir a Fanubi que está increíble su serie, ¿no? Fanubi siempre ha sido un referente para mí, ¿no? De gente que puedo hoy conocer en vivo y en persona y en esta vida. Siempre ha sido un referente del trabajo de grabado, del retrato social, de esta realidad. Y yo creo que justo la exposición a mí me mueve cómo se puede observar este paso del tiempo, ¿no? Al final, lo del metro solo sucede aquí, en esta ciudad, en este metro. No conozco otros metros de otros lados, pero me imagino que han de ser dinámicas diferentes. El metro de esta ciudad, pues solo
personifica a esta ciudad, y lo que estamos viendo en esa exposición personifica a este México, ¿no? Tal vez un poquito más abierto de la ciudad, pero es este México, ¿no? Que es esta vida y este lugar en el que yo he vivido, y me deja ver el paso del tiempo, los cambios, y, y pues nada, yo cerraría invitando a todos, a todas las personas a que vengan a verla. Las puertas del museo están abiertas, ¿no? Que es arte o que es gráfica de estos mexicanos para mexicanos. Muchas gracias. Y Mónica, algo que quisieras decir. Sí, pues, o sea, sobre el recorrido y la exposición, la verdad es que es muy ameno, se disfruta como ver todo el trabajo, porque es una cantidad de obra inmensa y, o sea, hay muchos referentes de cómo se hicieron, o sea, me clavé como mucho en ver cómo le hizo y que hizo en color, o sea, hay una variedad de cómo se aplican las técnicas gráficas y es muy gozoso como ir viendo también de años o sea, de principios del siglo pasado, bueno, mediados, ¿no? Y justo como las actuales, ¿no? Y cómo se han eh, incorporado otras técnicas y justo este retrato, ¿no? Y también es muy gozoso ver el trabajo de Ana María y de Fernando, la verdad, son muy buenos. E invitar a la gente. No, pues yo honrado, compañeras, de cuando me enteré que estaban ahí ustedes dos, pues me dio mucho gusto. Estaría además que hay también grandes artistas que yo respeto mucho. Eso también quería yo decir, bueno, la mayoría de los trabajos, pero bueno, ya lo mencionaron a Noel Rodríguez, Luis Estrada, ¿no? También está por ahí, está Amanda Woodrich, ¿no? Que también tiene un rollo muy completo que va más allá del grabado tradicional, es llevarlo a otras posibilidades como la animación. Y bueno, pues también lo que hiciste, Buba, también me parece muy padre, lo que hizo Bici en bicicleta. No, Ana María Castelán, bueno, que también cabe mencionar que es otro campo de body paint también. Es muy rica las posibilidades. Y sí, pues digo, yo sorprendido la vez que, y bueno, otra cosa que creo, que igual no me lo preguntaron, pero sería bueno mencionarlo. Bueno, la manera en cómo llegó maestro, Raúl Cano, ¿no? De repente fue por las redes sociales y bueno, yo estando hasta Tasco, eso creo que demuestra que es un buen recurso, que las ocupemos, descentraliza también mucho. Yo ya que estoy fuera de la ciudad, pues de repente sí siente uno que va quedando lejos de esa actividad. Llegaron también a uno de mis colegas grabadores de aquí de Tasco que me dio mucho gusto, que es el Dani Ramón, Dani Podrido también se hace llamar, el cual fue integrante del taller. Y bueno, pues esa posibilidad, ¿no? De ver más allá no sé, de conocidos o demás, pues las redes sociales tienen creo yo, a partir de esta experiencia, pues un papel importante, ¿no? Si uno no difunde también utilizando sus recursos, pues también no te ayudas mucho. Entonces, creo que en ese sentido me ayudó a tener esa convicción de seguir haciéndome ruido. Y para el compañero Dani Ramón, que tiene su taller de gráfica magia negra, también le generó algo muy positivo, ¿no? Que lo hayan buscado por ese medio. Bueno, a manera ya de cierre, lamentablemente ya el tiempo se nos vino encima. Pues sí, la exposición, buscamos eso, buscamos llegar a todos los grabadores, y las redes sociales fueron nuestra herramienta, porque incluso muchos yo creo que pensaron que los acosábamos, o sea, como que porque esta persona es de una manera un poco inbox, sin mucha presentación, no hay ni un boletín, no hay una convocatoria, porque no sea ni la convocatoria, es que no hay la convocatoria porque desgraciadamente si abríamos una convocatoria no iba, o sea, necesitaríamos 5 museos para que cupieran toda la obra. Escogimos de acuerdo al criterio curatorial lo que iba más acorde a la muestra y pues fueron más de 200 artistas que esperamos que esta exposición abra otras exposiciones con este mismo tipo de temáticas y de tipo de participación, de que empiecen a incluir artistas
que están en todos los estados de la República, porque se trató también de hacer esto de toda la República, y que quede como un antecedente de que la gráfica y los artistas también están abiertos a participar, que mientras se les incluya es mejor porque es para todos, porque se van creando, van haciendo más currículum, van haciendo, su obra se empieza a hacer, y lo importante es su obra, los currículum van y vienen, o sea, no están, su obra, porque la obra es la que habla por sí misma, y cuando un artista es bueno, vale la pena que se le siga dando estos estímulos, que se conozca su obra. Y pues a mí solamente me queda ya a manera de agradecimiento y de cierre es agradecerles por haber aceptado participar en este conversatorio y también espero que al público les haya interesado, les haya gustado y que se den una vuelta a la exposición, porque realmente vale la pena. Obra de distintos estilos, de distintas escuelas reunidas es muy difícil. Generalmente siempre son un solo periodo las exposiciones de gráfica. Y esta exposición trató de romper eso. Abrimos a muchos periodos. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias. Bien, pues muchas gracias a todos. Raúl, gracias por haber participado. Buba, Bici, Fanubi, muchas gracias por esta charla tan interesante. Por supuesto que es un tema muy actual y que da para mucho más, pero bueno, muchas gracias por este primer acercamiento y no dejen de visitar la exposición. Pues muchas gracias, buenas noches y nos vemos la siguiente.